El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre resulta para nosotros demasiado impactante y extraordinario el amor de Dios. Y el nivel tan grande al que es capaz de llegar este amor, cuando se sale de sí, se entrega y se da totalmente para buscar nuestra salvación. Para buscar también cuidarnos como nos enseña el Evangelio, y como así, siguiendo la misma tradición del Evangelio, nos enseña la Iglesia de lo que es un Dios providente, que siempre acompaña a la criatura y que la creación no la dejó ahí en el momento de la creación, sino que, como dice también San Agustín, Dios sigue creando, y así lo sostiene la Iglesia, porque sigue acompañando la creación, la sigue protegiendo, la sigue ayudando. En este orden y en esta lógica del amor de Dios, de su providencia, de su ternura, de su bondad, es que hoy vemos también a un Dios severo y a un Dios que corrige, exhorta y habla enérgicamente del daño tan grande que hace la mediocridad, la hipocresía, la falsedad, la doblez, el maquillaje, la ausencia de una auténtica vida interior, de una verdad interior, de un amor interior, cuando nos dejamos contagiar tan fácilmente como está pasando por los fariseos, de un maquillaje externo, de una mentira cristiana que solamente está vestida externamente de algo que es y no es. Yo recuerdo mucho nuestra fundadora, sobre todo los primeros años que a mí me tocó estar cerca de ella, una mujer a la que conocimos con una ternura, una dulzura y una mansedumbre inauditas, que casi no se veía en este mundo, pero ella las poseía, tenía eso. Pero también a muchos de nosotros, yo hace poco lo recordaba con mis hermanas mientras les predicaba los retiros, a las que llevan más años, las profesas perpetuas, lo recordábamos allí en la experiencia de ejercicios espirituales, como tantas veces, a unos más, a otros menos, nos tocó verla enérgica, nos tocó verla celosa por esta obra, nos tocó verla exhortando, pararse fuertemente, hacernos ver la verdad de Dios
y muchas veces la mentira de nosotros. Eso es propio de un padre, como San Pablo hoy se está presentando ante los tesalonicenses, o más bien como está defendiendo su ministerio. Porque San Pablo no fue blendengue a la hora de amar a los tesalonicenses y a la hora de presentarles la verdad del Evangelio, no como palabra humana, como muchos pretenden hoy dentro de la iglesia, de que el Evangelio solamente se presente como una especie de motivación personal, de una motivación psicológica, de una motivación racional, al estilo de lo que es una conferencia de superación personal. Y el Evangelio no es eso. Incluso algunos nos van modelando y orientando a los sacerdotes en torno a eso. Los sacerdotes no damos conferencias de motivación personal. Los sacerdotes no damos conferencias de psicología, aunque se nos enseñan los elementos de la psicología y podemos acoger algunas ayudas si son buenas para predicar el Evangelio, pero nuestro ministerio no se reduce a eso, a hacer una terapia psicológica, a hacer una terapia de motivación personal. Somos ministros, embajadores de una palabra que no es nuestra, de un resultado amoroso y sabio que no es nuestro. Somos ministros del Evangelio, somos embajadores de Cristo. Y por eso le pedíamos hoy al Señor en esta misa votiva, a través de San José, que nos ayudara a cumplir la tarea que nosotros debemos cumplir. ¿Qué pretende el anticristo hoy? Y este sistema ya nos tiene modelado un camino a los sacerdotes, ya nos tiene modelado un camino a los religiosos y a las religiosas. Es que no fue ingenuo el Papa Benedicto XVI cuando nos advirtió en el 2018 de que esta sociedad ya se había construido su propio credo. Y este sistema actual tiene modelado el camino que deben seguir las familias cristianas para que sean verdaderamente cristianas y sean verdaderamente católicas. Respondiendo a qué clase de criterios, a criterios puramente humanos, puramente mundanos. Porque es que esta sociedad ya tiene su propio evangelio y son muchísimos los que caminan de acuerdo a este orden universal, porque no crean que es un orden local, no crean que es un orden de políticas locales, es un orden de políticas universales. Lo vemos cómo está implementada hoy la ideología de género en todos los estados, en todos los sistemas educativos, y no hay uno que se salve. Una institución hoy que quiera mantenerse en una sociedad apoyada por el Estado, tiene que responder a estas políticas de Estado. Y si no, como dice el Papa Benedicto XVI, terminan en la exclusión y en la excomunión. Porque es muy raro que una institución católica hoy, que verdaderamente sea fiel, pueda sostenerse ante la presión de las exigencias políticas de normas estatales que ya están aprobadas. No es que van a ser aprobadas, que ya están aprobadas. Y si una institución no cumple con estos requisitos, pues la van eliminando del camino. Hoy no es tan fácil si queremos ser fieles al Evangelio. Decía San Francisco de Sales que hacía más bien un cristiano fervoroso de vida interior, de una verdad interior, que 1500 cristianos tibios y pusilánimes. No todo lo que tiene apariencia de cristiano hoy es cristiano. Y hay mucho bulto dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser honestos ante Él y vivir una vida del corazón. Vivir una vida cristiana interior, no para los demás, para Dios,
porque Él es el quien nos escruta y quien nos conoce, y a Él no nos le podemos esconder. Cuando el ego ha llegado a niveles tan altos como ya lo advertía la Iglesia, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675, cuando habla precisamente de esta manifestación del anticristo como una exaltación del ego, del hombre que se glorifica a sí mismo y busca que todos le den gloria y le den alabanza. Cuando el ego ha subido a esos niveles, nosotros tenemos que preocuparnos y alarmarnos, porque ya no vamos detrás de Cristo, ya no estamos en el Evangelio del Señor, ya no estamos en la vida del Señor, ya no estamos caminando en el orden de su palabra. Nosotros no vivimos para nosotros, y el que vive para sí mismo se está arruinando, se está autodestruyendo, se está acabando y se está destruyendo lentamente. Lo peor que nos puede pasar es vivir para nuestro ego, porque eso enferma y mata a cualquiera, y mata a los demás, y hace la vida comunitaria imposible, la hace un desastre, porque quien vive para sí mismo, se hace un desastre a sí mismo, y hace un desastre alrededor. Por eso el Señor les alerta a los fariseos, a quienes ama profundamente. Y no crean que esto es un género literario como a algunos les gusta hoy presentar esto dentro de la iglesia. Hay quienes incluso hoy, católicos, le huyen a estos evangelios y los pasan de largo. No quieren confrontarse con ellos, no quieren verse allí. Eso es propio del ego. Es que cuando el ego está subido en pedestales tan altos, le huye a la verdad. Sale corriendo, no, porque eso, padre, eso me acaba, me quita el ánimo. Qué bueno que te lo quite, para que te des cuenta que ese ánimo que tenía no era de Dios. Sí, porque si la palabra de Dios te desanima por esto, es porque lo que habías construido no era de Dios. Era del mundo, quizás, de ti mismo, o a lo mejor del pecado. Y es necesario pedirle a Dios que entre y destruya todo eso, que lo acabe. Hoy dentro de la iglesia hay gente que lee el Evangelio muy fragmentadamente y lo hace como saltándose escalones, brincando para un lado y para el otro, y hay textos del Evangelio con los que no se quiere topar. ¿Ustedes creen que una persona así es coherente? Por eso el Señor les dice sepulcros blanqueados. Porque un sepulcro blanqueado hay que dejarlo ahí, no se puede tocar. Que nadie se vaya a pasar por alrededor, ¿sí? Y eso hemos hecho muchos en la iglesia, de nosotros mismos, y el diablo feliz alimentándonos eso externamente, pero por dentro, ¿cómo están los sepulcros blanqueados? Basta destaparlos, levantar esa lápida para ver qué hay dentro. La moral cristiana, la espiritualidad cristiana es una espiritualidad que va al interior del corazón, no al exterior. Y eso nos damos cuenta en la relación que tenemos con el Señor. ¿Por qué nuestras oraciones ante el Señor son tan tibias, tan pesadas? ¿Por qué nuestras visitas al Santísimo son tan tediosas? Yo le escuchaba a un hombre de iglesia y me impactó. Me dijo, te voy a contar algo. Ya tiene un sacerdote que tiene muchísimos años, está esperando su Pascua. Mira este cuadernito, me mostró, y comenzó a pasar hoja tras hoja. Y en cada página tiene 2 frases, sí, o del Evangelio o de algún santo. Y dice, no puedo. Cuando me pongo a orar, y solamente me siento, me arrodillo a orar, y no alcanzo a terminar toda la frase. Me quedo en una felicidad con solo pronunciar, y yo no sé cuánto tiempo pasa mientras me quedo y no soy capaz de terminar toda la frase.
Y hay quienes han visto a esta persona y ven que se queda horas y horas. ¿Y qué ve? Yo no veo. Siento el amor de Dios. ¿Por qué muchas de nuestras oraciones son tan tediosas? ¿Por qué muchas de nuestras Eucaristías son tan distraídas? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Por qué, como dice el Papa Benedicto XVI, muchas veces estamos y no estamos en la Eucaristía? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Por qué muchas veces nuestra mente en la Eucaristía o en la lectura de la palabra de Dios o en la lectura del catecismo está en otro lado y no está ahí? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Por qué cuando rezo un rosario estoy en todas partes, pero menos en el rosario? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y ahí te puedes dar cuenta cómo está tu interior. Y seguramente muchas veces tu interior no corresponde al exterior que muestras. Porque como nos recordaba el Papa Francisco cuando vino a Colombia, a los sacerdotes, a los obispos que estaban allí, a los religiosos y a las religiosas y a los seminaristas, nos advirtió y nos dijo que no podíamos vivir una santidad de estampita. Y dice, hay algunos que les gusta vivir santidad de estampita. Ahí nos reímos mientras lo decía, con ojos blanqueados hacia arriba y con manos juntas. Y por dentro, porque fíjense que hoy el salmista está reconociendo y dice, ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? Por eso la gente no soporta la verdad. No aguanta la verdad. ¿Y por qué no aguantamos la verdad? ¿Cómo está nuestro interior? No pensemos que nosotros no estamos cerca de esa tentación de ser sepulcros blanqueados, porque está más cerca de nosotros de lo que pensamos. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es la referencia del patrimonio de vida espiritual para nosotros los católicos, nos dice que se pueden presentar dos peligros. Una falta de fe, de hecho, que incluso no es tan peligrosa, como sí es de peligrosa, una incredulidad que se camufla en las distracciones. Tenemos fe para pensar en una cantidad de cosas durante el día, incluso hasta dentro de la misma liturgia. Hasta el tiempo cairótico, litúrgico, de una Eucaristía, lo utilizamos para otra cosa, para imaginarnos otras cosas, para pensar en otras cosas o para contemplarnos a nosotros mismos. La Eucaristía, la liturgia es para contemplar al Señor, para contemplar su misterio, para contemplar su vida, su acción, no para contemplarme a mí mismo o para tener el corazón por allá en otro lado. Este pueblo me honra con sus labios, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Y sabemos dónde pronunció Jesús estas palabras. Las pronunció precisamente en el atrio del templo, donde todo el mundo se disponía para ir a darle culto a Dios. Pero vino a recordar Jesús a todo ese pueblo que iba a adorar al Señor dentro del templo, que sus alabanzas eran vacías, que sus cultos eran vacíos. Y a través de Isaías, el Señor dice unas palabras muy fuertes. Ya no quiero prestar atención a sus plegarias, porque vienen manchadas de corrupción. El Papa Benedicto XVI nos ha dicho, el Papa Francisco en varias ocasiones, que no podemos ser corruptos en la vida espiritual. Mostrar una cosa y ser otras por dentro. Es hora, desde adentro, de decirle no al pecado.
Es hora, desde adentro, desde el corazón, odiar al pecado. Es hora de sentir fastidio al pecado, de sentir horror al pecado, no de comulgar con el pecado y decir que Dios no solamente lo permite, sino que lo quiere para sacar otras virtudes. Nada más dañino que eso. Dios no quiso el pecado. Dios no quiere el pecado. Dios no invita a nadie a que peque para que conozca su misericordia. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no es el evangelio de Cristo. Ese no es el anuncio que nos hicieron los apóstoles y el evangelio que nos presentaron los apóstoles. Eso es falso. Atender a un criterio moral de esos es lo más dañino que nos puede pasar. Dios nunca quiso que Adán y Eva cayeran en pecado. Nunca lo quiso. Y cuando cayeron sufrió y le dolió muchísimo. Pero no hagamos caso a ese tipo de criterios tan nefastos, tan horribles, tan vergonzantes hoy dentro de la iglesia. Dios no quiere el pecado. Jamás ha estado en su querer, en su voluntad santa y pura el pecado. Los apóstoles tampoco predicaron esto. La iglesia santa, la iglesia de la tradición tampoco enseñó y predicó esto. Eso es falso y eso no corresponde al auténtico evangelio de Cristo. A este evangelio que San Pablo le predicó a los tesalonicenses. ¿Qué quieren hacernos a nosotros, ministros al servicio de la mundanidad? Que muchas veces quieren modificar el camino, la tarea, la misión de quienes tenemos el deber de enseñar en la iglesia y nos van a pedir cuentas por eso, por la enseñanza que demos y cómo enseñemos. Hoy ustedes todos tenemos que pedir mucha misericordia para todos y de manera especial para quienes tenemos la tarea de la predicación, de la consejería y de la enseñanza. Una mala enseñanza puede llevar muchas personas a la perdición. Por eso la tarea de nosotros los sacerdotes es tan delicada, porque o podemos ser instrumentos para el bien o podemos ser instrumentos para el mal. Un mal consejo nuestro que no va orientado desde el Evangelio, desde el Espíritu Santo, desde la iglesia que es nuestra mamá y nuestra maestra y es mayor a nosotros y le debemos la sumisión de la humildad. Una enseñanza nuestra, un consejo nuestro que no esté de acuerdo con el sentir de la iglesia puede llevar muchas personas al mal. Y por eso hay que orar mucho y suplicar la misericordia del Señor, hoy más que nunca. El Papa Francisco nos ha advertido esto a los sacerdotes y no se ha quedado callado, gracias a Dios, en estas intervenciones que ha tenido, sobre todo en las misas que son más y han sido más importantes para nosotros los sacerdotes. No crean que el Papa Francisco se calla. En la misa crismal, que es el acontecimiento más importante en la iglesia para los sacerdotes, nos ha hablado bien claro. Y nos ha dicho en qué consiste la unción del Señor y para qué nos llamó el Señor y en qué consiste el verdadero ministerio sacerdotal. Así a muchos sacerdotes les incomode esto. No nos debería incomodar. Y si nos incomoda es porque algo está pasando dentro de nosotros. El Papa Francisco no ha dejado de advertirnos en los peligros que podemos estar muchos de nosotros, y lo ha hecho en las últimas misas crismales. Porque es que hay gente que le gusta, claro, el que vive mal le gusta buscar respaldos para vivir mal. El que quiere vivir bien busca motivaciones que le ayuden a vivir bien. Y el Papa nos ha advertido a nosotros los sacerdotes cómo nos ronda el espíritu de la cultura, de la mundanidad. Cómo a veces queremos vivir una vida sin cruz. Y los motivadores personales
Los motivadores psicológicos no te van a hablar de la cruz, porque no les gusta la cruz. La superación personal hay que vivirla sin cruz. Y dice el Papa cómo se suplanta a nuestro Señor Jesucristo, cuando la cruz es la que nos santifica. ¿Cuántas promociones vocacionales hoy en la iglesia? Sin cruz. Sin cruz por ningún lado. El espíritu de la mundanidad. ¿Cómo, dice el Papa, se suplanta al Espíritu Santo? Con el pragmatismo numérico. ¿Cuántas personas vienen? Todo lo estadístico, ¿sí? Y a veces son las cifras que se manejan en las pastorales, ¿sí? Tantos confirmandos, tantos de primera comunión, tantos bautizados, tantos. ¿Y cuántas conversiones de verdad? ¿Cuántos de esos que recibieron la primera comunión están viviendo verdaderamente la Eucaristía con amor, con alegría? ¿Cuántos de esos confirmandos están viviendo bajo el impulso y la gracia del Espíritu Santo que vivieron en plenitud hasta convertirse en testigos de Cristo y arriesgar la vida como soldados de Cristo para entregarla por ser fieles al Evangelio y al Espíritu que han recibido? ¿Cuántos, a veces sacerdotes, verdaderamente lo estamos apostando todo por las ovejas porque para eso nos llamaron? Para las almas, no para nosotros mismos. Pero hay quienes hoy enseñan otra cosa diferente. Un sacerdote, como dice el Papa, funcionalista. ¿En función de qué? ¿De los caprichos de algunos? No, porque eso suplanta al Padre Celestial. En función de la tarea que nos encomendaron, la santificación del pueblo de Dios, la santificación de las almas. El sacerdote ya no vive para sí, vive para lo que vive Dios, para la salvación de las almas. A nosotros nos han llamado a entretener gente. Nosotros no somos ambientadores de dinámicas. A nosotros nos llamaron a otra cosa. Por eso tenemos que pedirle al Señor. A nosotros no nos llamaron a ser arquitectos ni constructores, ni nos llamaron a ser intelectuales, especialistas, con maestrías y doctorados. Nos llamaron a ser otro Cristo y a jugárnosla toda por las almas. Muchas veces, ¿hacia dónde va orientada nuestra espiritualidad sacerdotal? Al autocuidado. Y ponemos a la gente a girar en torno a eso. El sacerdote es el hombre que debe morir. Y es el que más se debe exponer por las ovejas. Hay gente en la iglesia que busca trabajar por el bien de los sacerdotes. Padre, hay que ayudar a los sacerdotes. ¿Y cómo? Vamos a contemplarlos, ¿sí? A mantenerlos bien intocables, así como una porcelanita, ¿sí? No nos hagan tanto daño. No maltraten la misión para la cual Dios nos llamó. Porque si alguien se debe arriesgar por la salvación de las almas, es el sacerdote. Si alguien se debe exponer por el bien de las almas, es el sacerdote. Padre, no hable así. No hable así porque si no, Padre, no. Es que ¿qué importa que nosotros muramos? ¿Qué importa? ¿Qué importa que nosotros desaparezcamos para que aparezca la verdad de Cristo? La verdad del Señor. El daño, la enfermedad tan grande hoy en muchos sacerdotes es por puro amor propio, ¿sí? Por buscarnos a nosotros mismos. Los celos, las envidias hoy dentro de la iglesia y las rivalidades que incluso hasta dentro de nosotros mismos, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, en los grupos católicos de laicos, celos, envidias, apetencias de poder, de fama, de reconocimiento, ¿de dónde vienen? De un excesivo amor a nosotros mismos.
cuando se levantan las envidias y los celos, es porque todavía no hemos logrado encontrar lo que somos ante Dios. Qué enfermedad tan grande para una persona que se la pase compitiendo, queriendo ser como otra o tener lo que tiene otra. Pero no hablo en el orden, ojalá fuera en el orden del sacrificio, de la mortificación, de la entrega total a Dios. No, en el orden de un espíritu mundano, de poder, de fama, de notoriedad. Y por eso el reproche del Señor hoy, una vida blanqueada por fuera, pero corrompida por dentro, destruida por dentro. ¿A quién hace feliz eso? A nadie. ¿A quién hace libre eso? A nadie. Eso es pura esclavitud. Y son puras cadenas y bien gordas y bien grandes, que solo las puede destruir el Espíritu del Señor. No le tengamos miedo al paso de la verdad y dejemos que la verdad de Dios nos confronte. No podemos ser sepulcros blanqueados en la iglesia. Vivamos el Evangelio, así sea por un día. Y si por vivir en la verdad un día me eché todo el mundo encima y se me acabó todo y se me cerraron las puertas y hasta me mataron, dichoso yo, si lo pude vivir así, porque dice el Señor que grande será la recompensa en el reino de los cielos. San Pablo dice, estamos derribados, pero no acabados. Y la vida del cristiano es esa en este mundo, porque quien no camina para el mundo se convierte en enemigo del mundo. Imagínense, y nosotros perdiendo el tiempo haciendo pactos con el mundo, para que el mundo no nos haga nada, ¿sí? Padre, eso es evangelización. ¿Sí? ¿Sí? Sí, mientras vamos renunciando a los principios morales, ¿ustedes creen que un católico que renuncia a los principios morales por tener unidad y paz es un verdadero católico? Esa es una caricatura, es una payasada. No, el católico no renuncia a los principios morales. Miren, hoy que se está presentando, y el Papa Francisco nos lo advertía, lo ha advertido varias veces, el Papa Benedicto también, el dilema en el ámbito político en el que se están viendo o nos estamos viendo los católicos, porque es una responsabilidad que tenemos todos, la responsabilidad democrática. Y hoy todas estas presiones nos están invadiendo. La gente, los católicos no toman como punto de referencia para hacer una elección política lo que dice la iglesia. Y eso es tan triste, a mí me da tanta tristeza eso, porque ahí se ve el amor y la credibilidad que un católico tiene por la iglesia. Que uno tenga que acudir a otro tipo de personas, a otro tipo de opiniones, para saber cómo se comporta como católico ante la política. Eso es vergonzoso de un católico. Eso que lo haga alguien que no es católico, y es admisible, y de hecho lo hacen mucho mejor que nosotros los católicos. Pero un católico que no toma como punto de referencia a la iglesia, lo que dice el catecismo, lo que nos enseña nuestra madre la iglesia, a la hora de relacionarse con la política, no se puede decir que es católico. Es una payasada, una caricatura de católico, pero no lo es, porque ni siquiera tiene en cuenta la iglesia. Que nosotros ante las situaciones que nos rodean no tengamos en cuenta la iglesia, eso es demasiada soberbia. Y a quien tiene en cuenta la iglesia le dicen que es soberbio, que es prepotente, que es presuntuoso. Pero si le estoy preguntando a una que es mayor que yo, ¿dónde estará la soberbia? ¿Dónde estará la presunción? ¿Dónde estará verdaderamente la arrogancia? ¿Dónde estará verdaderamente la intolerancia? Porque resulta que los que más condenan la intolerancia hoy, en algunos católicos, son los más intolerantes. De esa corrupción de adentro le sale lo de afuera. Porque es que de lo que hay adentro, habla lo externo. Decía el Papa Benedicto XVI, y lo cito porque lo dice él en su libro póstumo, esta sociedad que se declara la más tolerante
Y usted lo escucha en la iglesia, tolerancia, tolerancia. Son los más intolerantes, dice Benedicto XVI. No toleran los principios de la fe, no toleran los principios de la moral. Por ejemplo, eso del mal menor, tan horrible, intolerantes. Intolerantes con los principios morales, pero hay que ser tolerantes con ellos que son relativistas. Intolerantes con los principios por los cuales muchos cristianos han entregado la vida. Pero resulta que para ellos eso es ser intolerante, condenatorio con ellos. ¿Quién los está condenando? La verdad, ante su propia mentira. Cuando nosotros no somos capaces de vivir en la verdad del Señor, por pura arrogancia, por soberbia, no porque el Señor no nos capacite y nos dé la gracia, entonces nos ponemos al otro lado a tirar piedras y a esconder la mano. Por eso pidámosle al Señor la gracia de vivir en esta realidad del Salmo. ¿A dónde iré, Señor, lejos de tu Espíritu? ¿Dónde escaparé de tu presencia? Miren, hermanos, cuidemos mucho la fe. Cuidemos mucho el corazón de todo esto que se nos está metiendo. Cuidemos el gran tesoro de la gracia de Dios en nosotros. Y si lo hemos dejado corromper, volvamos al Señor a través de una conversión verdadera y no nos dejemos embaucar por doctrinas llamativas y extrañas que siempre han aparecido y hoy aparecen más. Porque en esta realidad que estamos de los más media, con los medios de comunicación social, la gente está más vulnerable a caer en esos vicios de opinión, a caer en ese tipo de cosas. Volvamos a la palabra del Señor. Volvamos al catecismo de la Iglesia Católica. Volvamos, por favor. Volvamos a la Eucaristía. Volvamos a la adoración eucarística. Yo no sé cómo hay católicos que dicen que una persona se puede desconvertir yendo tanto al Santísimo. Y lo dicen, laicos que predican esto. Lo dicen. Lo dicen. Yo no sé cómo hay gente que dice, no, escuchando el catecismo tampoco no puede caer en esos rigorismos, se vuelve rigorista moral. Y hay otros que no lo dicen, que son peores. No lo dicen, pero lo piensan y tienen un lenguaje muy astuto, ¿sí? Para poner a desconfiar a la gente del catecismo y de lo que es verdadero. De esas aguas mansas, de esas que son tan sutiles y asolapadas, de esas hay que pedirle al Señor que nos libre. Y pedirle mucho al Espíritu Santo, porque sostienen una cosa internamente e hipócritamente muestran otra. Eso es un peligro de lo más venenoso y dañino que puede existir en la iglesia. Y por eso, nosotros todos somos vulnerables a caer en esa tentación, o hemos caído en algún momento en tentaciones de esas, por aparentar, por miedo, y tenemos que pedirle al Señor que nos quite de ahí, porque eso le hace mucho daño al alma y a la gracia de Dios. Que el Señor hoy nos anime a darlo todo por Él, así sea por un día, por una hora. Puede que muramos en una hora, puede que mañana ya no estemos aquí, pero que el Señor nos encuentre determinados por Él, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Así me eche el mundo encima, por amor al Señor, por amor a la iglesia, por amor a la verdad. Nosotros los católicos, los cristianos, tenemos que estar dispuestos a eso, a asumir los riesgos de la fe. Y termino con esto que nos decía el Papa Francisco: prefiero una iglesia herida, accidentada, por salir, por exponerse, que una iglesia enferma por encerrarse en sí misma. La gente se está enfermando y los dolores psíquicos son terribles hoy en las personas, porque todas esas desestabilidades psíquicas son
resultado de puro amor a nosotros mismos. Cuando el hombre sale de sí, se entrega, se dona, el hombre le encuentra sentido a la vida. Cuando se repliega y se encierra, se enferma, porque termina contando solamente lo que es él y tiene él, y no cuenta lo demás, y se le cierra todo. Por eso nosotros no nos dejemos, es que es lo que está haciendo el anticristo hoy. Y por eso hay gente que no es capaz de salir. ¿Quién nos saca de eso? Una conversión real al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.